hoy es hablar positivo y negativo. Los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir y a hablar conforme al carácter de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es un Dios positivo. Nosotros lo podemos leer en toda la Biblia. Es un Dios de esperanza y es un Dios de victoria. Por eso nuestro hablar debe reflejar esa naturaleza. Ser positivos, con esperanza y victoriosos. Especialmente aquellos que sirven al Señor, los ministros. Porque tenemos la tarea de pastorear e incentivar al pueblo del Señor. Es fundamental que nosotros demos aliento, esperanza y fortaleza para llevarlos a la victoria a todo pueblo de Dios, para ganarle las almas que están en el mundo y traerlas a la victoria de la iglesia. Debemos cultivar un hablar firme, edificante, lleno de fe. No tenemos que trabajar con nuestras fuerzas, nosotros trabajamos con las fuerzas que Él nos da. Porque si lo hacemos con las fuerzas nuestras vamos a fracasar. El hombre es un chispazo en la vida, el hombre es un tris, pero no tiene las fuerzas que cree que tiene. Ahora, si lo dejamos a Dios, Él nos va a fortalecer. Por eso quiero que miremos el ejemplo de los espías que entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que Dios les había dado a todos los hebreos. Por eso le pedí en el libro de Números, capítulo 13, vamos a leer muchos versículos, pero de a poquito, para entrar en forma. Para darle el contexto real de lo que estaba pasando. Por un mandato de Dios, Moisés envió a 12 hombres a reconocer la tierra prometida y que cada uno era jefe del pueblo. Impresionante porque vamos a encontrar qué pasó acá y cómo se definió Dios con el comportamiento de ellos. Recordemos que era un pueblo que había salido de Egipto, que había estado esclavizado en forma brutal, en forma horrenda por los egipcios, y que apenas si les daban de comer y los elementos para hacer la tarea, porque no solo esclavizados, torturados. Y el Señor, con gran poder y autoridad a través de Moisés y Aarón, su hermano, los saca de la tierra de Egipto, para darles la tierra prometida de Canaán. Para que entienda también un detalle importante, cuando hubo un caso, que en algún momento lo vamos a hablar profundo, en donde Noé se emborracha y queda dormido en su tienda, tuvo un encuentro desagradable con uno de sus 3 hijos, que fue Cam. Ya le voy a explicar en algún momento lo que es eso, hoy no. Y cuando se enteró lo que había pasado, Noé no maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Maldito sea Canaán, le dijo. Canaán es el nieto, o fue el nieto de Noé, el hijo de Cam. Y esta tierra que les había dado a ellos, ahora, porque era un pueblo maldito, y cuando usted lee todo en el número, encuentra que todos los que estaban ahí, 31 reyes, eran todos del otro lado, no eran del lado del Señor, todo pueblo malsano. Esto se lo hago como para tener un poco de historia, para que se entienda más lo que vamos a leer. Ahora sí, Números 13, 2 y 3 dice así: Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Todos esos eran jefes del pueblo de Dios. 12 hombres
12 personas que estaban esperando un mandato especial, ministros elegidos con autoridad de Dios. Podemos tomarlo así perfectamente. De casi 1.000.000 de personas que había en esa congregación y solo contaban a los hombres en condición de llevar lanza, porque no contaban ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Así que si no había 2 millones, estaba por ahí. Y solo 12 seleccionó el Señor, que eran los príncipes de cada tribu, jefes de personas. Ellos llevaban sobre sí una responsabilidad derivada del mandato del Señor. Tremenda responsabilidad. Y después de recorrer la tierra que el Señor les dijo que tenían que recorrer durante 40 días, confirmaron que fluía leche y miel, como les había prometido el Señor. Se los voy a leer, versículo 23 del capítulo 13 dice: y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uva, y lo llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos. Y versículo 27 dice: y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense el tamaño de ese racimo de uva, que lo tenían que llevar entre 2 hombres en el medio de un palo. Un racimo. Hoy va usted a la frutería y encuentra una uvita chiquitita. Me parecen las bolitas que usábamos cuando yo era chiquito para jugar, unas canicas. Y ahí las uvas eran como pelotas de fútbol. O sea, una tierra prometedora, una tierra fantástica. La promesa de Dios siempre es fantástica. La tierra de Canaán que les había dado el Señor en promesa, la estaban viviendo, la estaban visitando, la estaban caminando. Yo no sé tú, mi hermano, si ya esa tierra la estás visitando y caminando, porque tú tienes promesa. Tú tienes una realidad delante de Dios. Esto no fue solamente para el pueblo de Israel. Dios tiene una Canaán para cada uno de nosotros. Algunos ya la recibimos, pero la estás caminando, te estás gozando en ella, la estás disfrutando. Es una pregunta. Porque si no lo estás haciendo y ya la recibiste, también estás fracasando delante de Dios. Porque nosotros tenemos que darle no solo gracias a Dios, sino honrarlo a Él por esa promesa preciosa. Ahora, varios de ellos fracasaron y ahora se los voy a mostrar. Porque la misión que tenían estos siervos de Dios era animar al pueblo, era mostrarles que Dios estaba cumpliendo su promesa. Era preparar el corazón para tomar posesión de ella. Ellos fueron enviados para reconocer la tierra que les había prometido y que era verdad todo lo que Dios les dijo. Pero hablaron mal, hablaron de forma negativa. De los 12, 10 dieron un mal testimonio. Les dijeron: el pueblo que habita la tierra es fuerte. No podremos subir contra ese pueblo. 10 de ellos. Se lo leo, versículo 28 del capítulo 13. Sigue diciendo: solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Además, vimos allí a los descendientes de Anac. Versículo 31 dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Qué testimonio horrible de lo que Dios les regalaba a estos hombres. La pregunta que se tendrían que haber hecho: si Dios los guió hasta ahí con poder y autoridad y los mostró ante los que estaban ahí en el pueblo y pudieron hacer el reconocimiento, ¿para qué lo hizo? ¿Para que los maten? ¿Para que tengan fracaso? Pues no,
Dios es un Dios grande, misericordioso, si los hizo recorrer el desierto y los protegió de día y de noche, si los guardó de los egipcios y se los alimentó en un lugar donde no crece nada, pues mi hermano le ha regalado algo. Tengan fe. Eso es lo que pretendían los que estaban ahí. Eso es lo que pretendía Dios. Solo Josué y Caleb hablaron conforme a la fe. Ellos dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Eso está en Números 14:8. Qué gran diferencia que se establece entre la fe y la duda, ¿verdad? El problema no era la tierra, el problema no eran las murallas, ni los gigantes, que lo sabía. El problema era la actitud del corazón. El pueblo desconfiaba de Dios porque su mente todavía estaba en Egipto. Te lo leo, Números 14, del 1 al 3 dice así. Escuche esto. Esto es lo que pasó cuando esos 10 hombres dieron el testimonio de una tierra prometida donde fluía realmente leche y miel, pero que el pueblo que estaba ahí era más fuerte que ellos. Que lo que Dios les había dado no lo iban a poder conquistar. Su mente estaba por sobre la voluntad de Dios. Escuche lo que pasó, lo que ellos tendrían que haber hecho lo contrario. Dice así, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, no un ratito, la noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada. Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Qué le parece los siervos de Dios con autoridad de Dios enviados a ver la tierra prometida? El testimonio que dan. ¿Qué le parece a usted, mi hermano, que le dan algo espectacular, nunca soñado, imposible de obtener, pero dice, no, esto está mal, yo quiero volver a lo anterior, quiero volver a todo lo que tenía antes o lo que no tenía antes, quiero ser como antes, lo que Dios me da no me importa, porque yo no lo puedo tener, porque esa gente es más fuerte que yo. Ahora, ¿el diablo es más fuerte que el Señor? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y todos los que estaban ahí eran del diablo. Y estaban ahí porque Dios los puso ahí y les permitió estar ahí. ¿O qué cree que pasó? Esa tierra de los cananeos ya estaba maldita por la maldición de Noé. Y los que ahí entraban y habitaban iban a hacerlo por un poco de tiempo hasta que Dios le entregara esa tierra a su pueblo que lo adoró. Entonces, cuando nosotros entramos a mirar esta situación, nos damos cuenta que el negativismo espiritual y la duda sobre la voluntad y el poder del Señor contagió a toda la congregación, debilitó su fe y los llevó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Se da cuenta que cuando hablamos mal, las cosas salen mal. Cuando hablamos contra Dios, van a caer cosas a nuestras vidas, que en un momento se lo voy a demostrar, que son fuertes, son tremendas. Cuando nosotros no honramos a Dios por lo que Dios nos da y por las promesas de Él, no las vamos a obtener. No va a pasar nada. Josué y Caleb hablaron desde la fe genuina que ellos tenían y con un corazón conforme a Dios. Se lo leo. La diferencia que leímos recién entre 10 príncipes que hablaron en contra de lo que Dios le daba y 2 príncipes que van a hablar a favor. Números 14. Déjeme
llegar ahí. Perdón, denle un aplauso al Señor. Disculpe usted, ya se me había enredado la lengua. No podía ni hablar. Entonces, Números 14:9, le estaba por leer. Dice, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Ese era el testimonio que tenían que dar. Mostrar el fruto de esa tierra, confirmar que era buenísima, que era abundante y que era extraordinaria, y decir lo que dijeron estos dos siervos de Dios. El Señor nos las va a entregar, no tengan miedo, porque si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Pero lo tienes que creer, si no, no sirve. Ahora, fíjese porque este pueblo que tenía una actitud horrible, tuvo consecuencias graves también. Porque aquí vemos un principio espiritual muy grande. La fe abre puertas y la duda levanta muros. Siempre la acción precede al milagro, siempre. Siempre tenemos que primero escuchar la palabra para que después venga el milagro. Siempre hay una acción antes del milagro. La palabra nos enseña siempre que Dios actúa cuando el pueblo da los pasos que tiene que dar. Si yo no lo tengo en fe en mi corazón, si yo no doy los pasos que Dios me dijo que dé, Dios no puede obrar. No porque le sea imposible, sino porque nuestro corazón, nuestro espíritu no está preparado. Y es como echar vino, como dice la Biblia, en un odre viejo, porque se va a reventar. Nosotros, si somos odres, tenemos que ser odres nuevos porque nacimos nuevamente para Dios. Y el vino del Espíritu Santo nos tiene que llenar siendo nuevos, porque si el odre viejo, es decir, el viejo hombre y la vieja mujer, sigue estando en nosotros, eso se reviente y el vino nuevo, el Espíritu Santo, se derrama. Y no te llena. Estos dos hombres, Josué y Caleb, hablaron, y después se lo voy a leer también, con un espíritu distinto. El espíritu de ellos era muy distinto. Ahora, a Israel lo llevaron a un lugar para cruzar un río impresionante, el río Jordán. Y en la época de la primavera, es un río que se hincha muchísimo. Sus aguas desbordan y crece de una manera extraordinaria por efecto del deshielo que hay en las montañas de alrededor. Y el Señor condujo a ese pueblo a través de Josué para cruzar el Jordán y después tomar esa tierra, porque tuvieron que luchar contra 31 reyes, le dije. Y resulta ser que se lo hace entrar al Señor, a Josué, en el momento más difícil. No fue en el momento más fácil. Quiero leérselo. Es poquito, es fácil. Si Israel no ponía los pies en las aguas de ese río que estaba viendo ahí, las aguas no se iban a cortar, porque la Biblia nos relata que cuando pisaron las aguas se cortaron y pasaron en seco. Josué 3, 15 y 16, oiga lo que dice. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua. Y aclara, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Versículo 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón
a una distancia de Adán, una ciudad. Y ahí sigue el versículo. Pero mire usted lo que sucede cuando hay una fe verdadera, determinada en el corazón, cuando Dios da la orden. Vayan y crucen el río. No les dijo hagan barcos, hagan puentes. No les dijo, no les dio instrucción. Crucen el río. Y cuando usted lee antes, les explica el Señor que cuando los sacerdotes pusieran sus pies en las aguas, versículos anteriores, las aguas se iban a cortar. Yo no sé si usted tiene fe para poner su pie en los problemas, para que el problema se corte. Porque en este caso estamos hablando de problemas. Un río que tenía 24 kilómetros de ancho, que usted lo mira es un mar. Sin embargo, fueron con fe, con las arcas, con el arca, ahí lo llevaban los sacerdotes. Y cuando pisaron el agua, todos los sacerdotes, el río se cortó. ¿Qué le parece? ¿Vio que los problemas se resuelven de otra manera? No llorando. Claro, es natural, ¿no? Ahora, también cruzan el río y ¿con qué se encuentran del otro lado? La ciudad fortificada más grande que había en la zona, Jericó. Sus murallas tenían 9 metros de altura y 13 metros de ancho. Oiga, ni con un misil de hoy las voltea. No es broma esto. Y no eran murallas porque sí, así nomás. Tenían del lado de afuera unas rocas que tendrían casi un espesor de 1 metro. Y después había tierra apisonada y después había rocas del otro lado. Flor de muralla. Creo que hoy no hay ninguna así. Ni la muralla de China es así. Ahora, mire esto. Si no hubieran hecho caso al Señor en obediencia, las murallas nunca hubieran caído. Se lo quiero leer. Está en Josué 6. Vamos a leer solo 2 versículos. Versículo 3 dice: marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez, y así lo harás por 6 días. El versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero, o el que está acá, que a veces el hermano Nando no hace sonar, ¿eh? De cuerno de carnero, delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán la trompeta. Oiga, me escuchó las medidas, ¿no? Arriba de esa muralla estaba el enemigo, que cuando usted lee en Josué, encuentra que eran valientes. No estaban ahí adentro acobardados por el pueblo de Israel. Estaban acobardados porque habían escuchado lo que el Dios del cielo hacía con este pueblo que era de él. Entonces dijeron, ¿qué va a pasar acá? Y estaban adentro, atentos, armados, con flechas, con lanzas. Imagínense una congregación dando vuelta alrededor de las murallas. Parece risa, ¿no? En lugar de los hombres de estar haciendo escaleras o tratando de voltear los muros o yendo con ariete. No, daban vueltas, nada más. Solo vueltas. Parece gracioso, parece que cuenta un niño. Entonces, nadie entendía nada. ¿Pero qué pasó? Versículo 20. Mire, ¿qué pasó? Escuche qué pasó. Entonces, todo el pueblo gritó, después que dieron las 7 vueltas, ese día, al 7º día, ¿se acuerda? Dijimos, el Señor le dijo, den 7 vueltas. Cuando termina la 7ª vuelta, dice, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, el pueblo gritó a gran voz, y las murallas se vinieron abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. ¿Sabe que hay investigaciones científicas que han determinado que literalmente las murallas se cayeron verticalmente? No se derrumbaron ni para adentro, ni se derrumbaron para afuera.
porque si así lo hacían, no iban a poder entrar. Semejante cantidad de escombros no les iba a permitir entrar a los hebreos. Se cayeron como un ascensor y ellos pasaron hacia adelante. Si no hubieran tenido la fe de dar vueltas en el Señor, si no hubieran dicho, pero esto es ridículo, hermano, somos hombres de guerra, ¿qué vamos a dar vuelta alrededor de esta muralla? ¿Nos van a cargar? ¿Nos van a tomar el pelo? No dijeron, bueno, ok, ya cruzamos el Jordán y vimos la mano de Dios, vamos a dar vuelta, vamos a hacerle caso. Y cuando sonó la trompeta, se cayó la muralla. ¿Sabe cuántas murallas se derriban cuando hacemos caso a Dios? No las vimos muchas veces, pero sí se caen. No le quepa ninguna duda. Primero, tiene que haber una disposición en el corazón y la obediencia en la acción. Siempre, para que luego Dios obre un milagro. Sí, denle un aplauso al Señor. Sí, déselo fuerte para Él. Dios obra un milagro cuando nosotros nos disponemos con el corazón y hacemos el acto de fe. Por más que hablemos, no pasa nada si no hacemos caso a Dios. Solo se necesita una fe sencilla como la fe de un niño. Jesús les dijo, y en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Mateo 18:3. Un niño confía sin reservas en su padre. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Los que son padres saben que sus hijos confían en él. Y si le dicen algo, lo hacen. Cuando hacíamos este ejemplo, pone un niño ahí arriba y le dice, lanzata, que yo te agarro. Él lo hace, no pregunta nada. Pero si pone un adulto, el adulto calcula, duda, pone excusas, hace una evaluación de la situación. Si me agarrará, si no me agarrará, si se corre, si me podrá sostener. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros tenemos un Padre Celestial allá arriba. Y muchos creyentes piensan más en lo imposible de una obra que en el poder de Dios. Muchos creyentes que Dios le dice, ponte ahí arriba y lánzate que yo te sostengo, no se lo creen. Claro, eso es un ejemplo que lo pongo así porque sí. Pero hay muchas veces que nosotros recibimos de parte de Dios un mensaje en sueños, predicado, en la radio, en la televisión, donde esté leyendo. Muchas veces sabemos que hay un mensaje que es para nosotros y no nos atrevemos a hacerlo porque decimos, ¿será que es para mí? Cuando Dios te lo está diciendo y te lo pone por delante, evaluamos nuestras posibilidades sin evaluar las posibilidades de Dios. Las consecuencias del negativismo cuando tú no le obedeces a Dios y te niegas a Él son muy graves. El hablar negativo no es solo una actitud humana. Cuando usted hace eso, abre la puerta a espíritus de incredulidad. Debilitan la fe, llevan a la persona al estancamiento. ¿Sabe que nosotros somos templos del Espíritu Santo? Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando creímos en fe poderosamente, el Señor nos perdona y luego el Espíritu Santo entra en nosotros. Templo del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, el Espíritu Santo no vuelve a salir cuando la persona ya fue acreditada como hijo de Dios. Se contrista cuando el cristiano deja de hacer las cosas de Dios, pero no que se va. El espíritu inmundo no puede entrar donde está el Espíritu Santo. No puede, es imposible. Entonces, ¿qué hace? Lo invade desde afuera. Lo toma desde afuera y le empieza a hablar negativamente. Y todo eso está mal. ¿Y vos crees que Dios te va a dar? ¿Y vos crees que esto es de Dios? ¿Y realmente le crees a Dios?
Y ahí empieza a menguar y a debilitarse la fe y se empieza a estancar el cristiano. Eso es lo que pasa. El pueblo de Israel, recién salido de Egipto, vagó en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque no se rendía plenamente a la confianza de Dios. Ellos todo el tiempo estaban viendo una columna de fuego de noche y una columna de humo durante el día, de nubes, que los cubría del sol. Ellos vieron las espadas que los protegían del enemigo, vieron el mar rojo abrirse, pasar en seco. Ellos vieron el maná, vieron cómo brotaba agua de una roca en el medio del desierto. No le creían a Dios, hablaban como hemos leído hace un rato. Nos hubieran dejado en Egipto. ¿Para qué venir a este desierto? Hace calor. No se les deshacía el calzado, no se les deshacía la ropa. 40 años, ni se podían bañar. Ahora, la confianza en Dios viene cuando nosotros tenemos una fe como la de Caleb y Josué, diciendo, hagamos lo que Dios nos propuso, porque Él nos va a guardar. Por sus declaraciones negativas, porque no solo fueron los 10 príncipes que hablaron mal, sino que toda la congregación que estaban escuchando, lo leímos, dijo, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Nos hubiera dejado ahí, volvámonos a Egipto. Ellos murieron en el desierto sin conocer la bendición que Dios les tenía preparada, pero murieron no solo espiritualmente, murieron físicamente. Ninguno vio la bendición. Incluso sus hijos, sus casas, pagaron el precio, porque los 40 años que tuvieron vagando por el desierto, después de haberse ganado esta ruina, la pagaron también sus hijos. Ellos se murieron, pero los hijos tuvieron que seguir en el desierto. Volvamos a Números 14. 26 dice así. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, oiga, o escuche esto. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Está hablando Dios. Fuerte, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Dios les estaba dando un mensaje muy fuerte. Dios les estaba hablando de una forma muy tremenda. Versículo 33, escúchelo. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Otra versión cambia la palabra infidelidad por iniquidad. Peor aún. Y versículo 37, para darle el clavo ahí justo. Dice así, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. El hablar mal delante de Dios, el no ser positivo, sino ser negativo a la orden y mandato de Dios, no a las cosas humanas, traen estas condiciones. Te mueres, tu familia sufre, no ves la promesa, no tienes los regalos del Señor y Dios se aleja de ti. ¡Wow! Cuidado con eso. Así también hoy muchos nuevos creyentes, aún con promesas delante, continúan atados a pensamientos viejos que los hacen dar vueltas en círculo una y otra vez sin llegar a la tierra que Dios les prometió. Nunca llegan.
siguen dando vueltas. Porque ¿sabe qué le pasó a este pueblo de Israel? No es que iba 1000 kilómetros para allá y volvía 1000, no, daba vueltas en redondo de la tierra que les había prometido el Señor. Bueno, ahí por ese desierto la iba rodeando. En el medio estaba la promesa. Hermano, que no nos estemos en un desierto rodeando nuestra promesa sin mirarla. ¿Me entiende lo que quiero decir? Tengamos cuidado con eso, abramos los ojos espirituales. Que no nos pase de esa manera. Entonces, el espíritu diferente de Caleb los llevó a la victoria junto a toda su casa. Versículo 24 del capítulo 14. Mire, dice, pero mi siervo Caleb, y acá está lo que le iba a decir, que se lo iba a leer, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¡Wow! Caleb y Josué tenían un espíritu diferente y eran fieles a Dios por ese espíritu. Y Dios, que estaba mirando, así como mató a los que habían dado el mal informe, a ellos los sostuvo 40 años más y entraron a la tierra y la poseyeron. Ellos y sus casas hasta hoy. Hay una gran diferencia entre creerle a Dios y no creerle a Dios. Usted lo está viviendo ahora en este mensaje. Mientras la mayoría hablaba de derrota, Caleb hablaba de fe. Caleb y Josué entraron con los otros 10 y vieron lo mismo. No que uno miraba para allá y otro para allá y dice, no, allá está nublado, allá sale el sol. No, miraron lo mismo, caminaron 40 días uno al lado del otro. Vieron exactamente lo mismo. No hay una diferencia. La única diferencia en este caso es que lo que Caleb y Josué lo interpretó, lo hizo con un espíritu distinto, con un espíritu digno de Dios. Mientras los otros lo hacían con un espíritu humano. Dios les había puesto ahí un pueblo que lo iban a derrotar, seguro, porque de hecho después conquistaron la tierra. Pero ellos no lo creían, ellos pensaban en sus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Entonces, no se trata de lo que vemos, sino cómo creemos a Dios, si le creemos a Él. Las consecuencias de las actitudes nos muestran que hay una diferencia entre el hablar positivo de la fe y el hablar negativo de la incredulidad. Dos cosas distintas. Hubo un juicio terrible de parte de Dios por esa negatividad, y lo hemos leído. Los que se negaron a confiar en el Señor vagaron por el desierto 40 años, los que quedaron vivos, consecuencia de sus padres. Y hasta que toda esa generación incrédula murió, no pudieron entrar. No pudieron entrar. No fue posible para ellos. Dios se los impidió. Lo hemos leído. O hubo una recompensa para Josué y Caleb. No solo permanecieron con vida, sino que dijo el Señor que les entregaba la tierra. Esto nos enseña que nuestro hablar no es neutro, no es que no pasa nada. Cuando hablamos, tengamos cuidado. Nuestro camino puede ser abierto, puede ser de bendición, si nuestro hablar es de fe. Pero nuestro camino o nuestras sendas pueden ser de juicio, si hablamos contra Dios. Lo más grave es que cuando viene el juicio, viene a toda la casa, no solo a la persona. Josué y Caleb sobrevivieron y quedaron en esa tierra. Yo hice un pequeño resumen para no leer tantos versículos, porque más tarde Caleb lo va a declarar para los que anotan. Josué 14, del 7 en adelante,
va a decir estas palabras que yo las reduzco. Escuche, yo tenía 40 años cuando Moisés me envió y yo le informé cómo estaba mi corazón. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir estos 45 años porque ya habían conquistado la tierra. Hoy tengo 85 años. Aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era mi fuerza entonces, a hoy es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Ve la diferencia? La fe que confía plenamente en Dios no se desgasta con los años, sino que se renueva en su fuerza. Esa es la realidad que nosotros tenemos que decir. Los hijos de Israel que heredaron la tierra, todavía tuvieron que luchar varios años para conquistarla. La promesa era de Dios, pero se requería de esfuerzo, valentía, perseverancia. A veces Dios te da algo y tú tienes que conquistarlo, te tienes que animar. No es que te lo regala como tomá, esto es tuyo y nada más. Hay que conquistarlo, claro. Así que nosotros debemos dar batalla para entrar en la plenitud que el Señor nos ha dado. En Hebreos 6:12 nos exhortan, y escuche lo que dice Pablo, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredarán la promesa. ¿Qué les parece? No seas perezoso, hermano, hermana. No seas perezoso. Conquista la tierra de Dios. Dios ya te la dio. Conclusión. Este mensaje, mi hermano, es un llamado para hablar y vivir con fe. Sin fe, nadie va a ver al Padre. La Biblia es clara. El negativismo trae derrota, estancamiento y muerte espiritual. La fe y la fidelidad traen herencia, renovación de fuerzas y victoria. Hoy el Señor nos llama a dejar la incredulidad y adoptar el espíritu de Josué y Caleb, un espíritu distinto que te fortalece, te da vida. Que nuestro hablar sea positivo, lleno de fe, y que nuestras acciones correspondan a esa fe. Y para terminar, mi querido hermano, hermana, tu hablar determina tu caminar. Tus palabras pueden abrirte el Jordán o puedes condenarte a viajar por el desierto toda la vida, sin llegar a ningún lado, dando vueltas. Pídele al Señor que te dé un espíritu diferente, como el de Caleb. Un corazón que confía, que obedece, que no calcula como un adulto incrédulo, sino que salta a los brazos del Padre como un niño inocente. Entonces vas a ver que Dios honra tu fe, renova tus fuerzas y te va a hacer conquistar lo que te prometió. Como dice, ¿no? Y yo honraré a los que me honran. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Hoy es el día de creer, hablar y vivir conforme a la victoria de Cristo. Quiero decirle que en esta tarde hemos tratado de mostrar cómo es vivir en fe delante de Dios, porque hay promesa, porque la fe no es algo simple. La fe es algo que nos lleva a creer en lo que no vemos, porque como personas adultas somos hechos para creer en lo que vemos, pero Dios nos ha creado de tal manera para entender que Él espera de nosotros
esa fe necesaria para poder nosotros verlo a Él. Porque ¿sabe cuál es el problema? Él ya nos creó y Él nos está mirando, pero nosotros no lo vemos. Nosotros no logramos entenderlo porque ponemos nuestra mente delante de su presencia. Y como dice la Biblia, sin fe nadie va a ver al Padre. Entonces, esa fe tiene que crecer, desarrollarse, fortalecerse. Hay que creerle a Dios, no solo creer en Dios. La mayoría del mundo cree en Dios, sabe que hay un Dios, pero no le cree a Dios, porque ponen sus fuerzas, ponen sus riquezas, ponen sus energías, ponen su mente, su corazón, pero no ponen la fe de Dios. Por eso, Dios mío, te damos gracias. Por eso bendecimos a cada uno de los congregantes, a cada una de las familias, a los que no han podido llegar, a los que han estado detrás de cámaras, a todos aquellos que tenemos en nuestro corazón. Sean bendecidos y benditos delante del Señor, en el nombre de Jesús. Amén.